Hermanos en Cristo, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí para meditar un poquito sobre el día de la Biblia y por qué el mes de la Biblia. Vamos pues a cantar un poco de alabanzas y dice en el Salmo 134, dice: alaba al Señor en tu santuario, alaba al Señor con las manos, alabando y bendiciendo los siervos del Señor. Alza las manos, baja la mano, tírate la media vuelta y diciendo gloria a Dios. Alabad, alabad, alabadle al Señor, alabad, alabad, alabadle al Señor, alabad, alabad, alabadle al Señor, alabad, alabad, alabadle al Señor. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir. Cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a vivir. Saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, hermanos saltando, hermanos como un borrego de la maná. Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve. El pueblo de Dios maravilloso se ve. El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve. El pueblo de Dios. Y damos la media vueltita, y damos la media vueltita, y damos la media vueltita, la vuelta de la victoria. Así, 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 así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve. El pueblo de Dios maravilloso se ve. El pueblo de Dios. Bueno, vamos a pedir y consagrar estos momentos para nuestro Señor. No es para nosotros, no es para que sentamos importantes, sino para que abran nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, te damos gracias por estos bellos momentos en que tú nos enseñas mediante estas plataformas digitales. Te suplicamos, Señor, que llegues a los corazones de todos los católicos y al entendimiento de todos aquellos hermanos no católicos, para que de verdad, como dice tu Evangelio, que todos seamos uno solo. Gracias, Padre Santo. Úngenos y llénanos con tu Santo Espíritu, para que esto sea no de forma humana, sino de una forma más espiritual. Que se haga pues tu divina voluntad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ser un poco breves para aquellos que no les gustan mucho los videos, y aquellos que les gusta el video, háganmelo saber. Y si quieren profundizar más sobre la Biblia, el origen de la Biblia y otros detalles, desde luego, ya sea por medio de videos, debates o lo que ustedes quieran, profundizaremos más. Creo que estamos puestos para esto. El Señor nos ha llamado para eso, para aclarar algunas situaciones. Contestaremos solamente 7 preguntas. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién recopiló la Biblia? ¿Quién la tradujo? ¿Qué es el Tanaj? ¿Qué tipos de traducciones existen? ¿Qué tipo de versión existe? ¿Y cómo leeremos o cómo leemos la Biblia? ¿Cuál sería el método más apropiado? Empezamos sencillamente. Hermano, te presento la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Muchos fanáticos piensan que es Dios, pero Dios no es un libro. Sin embargo, Dios habla a través del libro, no cualquier libro, siempre y cuando sea sagrado. Por entonces contestaremos la primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? Viene del griego biblos, que significa libros, y es un conjunto de libros inspirados.
una colección de 73 ejemplares. ¿Sí? Actualmente lo podemos ver en una manera sintetizada, en un librito práctico y cómodo, no mide más que 15 centímetros quizá, por 10 de ancho, y está práctico, pero hay otros tamaños más grandes, sin embargo el contenido es el mismo. ¿Sí? Esa es la Biblia, una enseñanza de parte de Dios para su pueblo, para la nueva alianza, y efectivamente la Biblia está dividida o comentada para su organización en dos partes, sería Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y también viene acomodado por libros, y cada versión viene en diferentes acomodados de diferentes los libros, pero contienen los mismos o deben de contener los mismos. También viene por capítulos y versos o versículos, que son los números más chiquitos. Todo esto es un trabajo arduo de parte de la Iglesia Católica, y de una vez les vamos anticipando: la Sagrada Escritura tiene su origen en el seno de la Iglesia Católica, por si alguien no lo sabía. Hay Biblias protestantes, hay, hermano, usted tiene una de los Testigos de Jehová, efectivamente, traducción del Nuevo Mundo, las Sagradas, de las Santas Escrituras, dice, son los que utilizan los Testigos de Jehová. Es una Biblia protestante, no, los protestantes no han hecho nada más que confundir a la sociedad. Yo no creo que los católicos, los protestantes hayan hecho algo por la Biblia, más que descomponerla, mutilarla, tergiversarla y confundir a todos con la Biblia. Es el caballo de Troya. Bueno, la Biblia entonces son 73 libros. Segunda pregunta: ¿quién escribió la Biblia? Fueron muchos escritores en diferentes tiempos, diferentes lugares, diferentes personas, diferentes idiomas, pero es un mismo espíritu. Así como dice la carta de Colosenses 3:6, Dios plantó, Apolo regó, pero es el Espíritu Santo el que hizo florecer. Muchos en su momento escribieron, aportaron, inspirados por Dios. Entonces, ¿quiénes son las personas delegadas por Dios? ¿O qué grupo es el delegado por Dios para que sepamos que una Biblia, una traducción o un libro es inspirado y otro no se ha inspirado? Repetimos, es la Iglesia Católica y su magisterio. En el último concilio, el Concilio Vaticano II, en el documento Dei Verbum, dice que solamente el entendimiento, el discernimiento es dado a la Iglesia Católica. Hermano que me estás escuchando, católico o no católico, la jerarquía de la Iglesia está capacitada para degustar la palabra y mostrarla a los demás de manera clara y eficaz. No está permitido leer la Biblia por tu propia cuenta, me refiero a que tú saques tus propias versiones y al ratito andes enseñando doctrinas espeluznantes que no tienen nada que ver con la verdad, sino nada más con tu forma visceral, raquítica y humana, pagada de tu forma de ser. Eso no es la Biblia, hermano que me estás escuchando. Está bien que leamos la Biblia, la vamos a leer de manera personal en la casa, pero la meditación siempre la vamos a confrontar con nuestros hermanos, la vamos a compartir, de eso se trata, y desde luego debe de llevar una centralidad, un lineamiento con la Iglesia Católica Apostólica, ¿sí? La universal. No es que yo la entiendo así, que los sacerdotes no me gustan y que yo voy a hacer un entendimiento a mi manera de la Biblia, y por qué no, hay quienes
hacen una Biblia a su manera. Ya la estaremos viendo en otras ocasiones. Ok, ¿quién escribió la Biblia? Diferentes personas, diferentes tiempos, diferentes lugares, diferentes idiomas. ¿Quién llevó esa recopilación? ¿Quién hizo esa ardua labor de recopilación? La Iglesia Católica. Muchos me han salido con el cuento que los judíos hicieron la Biblia. Ya quedamos que son varias personas y no nomás en Judá se escribió fuera de Jerusalén, se escribieron en diferentes partes del mundo, no es propia de los judíos. Los mismos judíos, porque yo digo que la Biblia ciertamente fueron escritos algunos en Palestina, pero no siempre va a ser, no podemos titular a la Biblia que procede de los judíos. Cierto momento, cierta forma cultural, es decir, la forma del culto, es de nuestros hermanos judíos. Las Sagradas Escrituras no podemos decir con certeza que son ellos los que las escriben con esta finalidad y que llegaron los católicos y se robaron la mitad de Biblia. No, no fue así. Los libros estuvieron por mucho tiempo abandonados. Por ahí un rey Ptolomeo II empieza a juntar algunos libros, pero no es más que un inicio para formular lo que será el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Muy bien, y ahora, ¿quién tradujo la Biblia? Has de saber, hermano mío, que la Biblia, pues ahorita si la abres, verás que está en lenguaje, pues castellano, español, algunas son en inglés, pero antes no era así, estaban con diferentes garabatos, formas de un antiguo idioma que ni siquiera alfabeto tenía. Era un lenguaje sumerio, de una forma que se llamaba cuñiforme, y en forma de cuñas, era indescifrable para nosotros. En aquellos tiempos empezaron a haber gente que traducía al griego, que el griego en el año 400 antes de Cristo era el idioma universal, era lo más nuevo, y se pretendió formalizar un libro o el conjunto de libros de aquella época en el lenguaje más apropiado, que es el griego koiné. Es un griego antiguo, un griego ya desconocido, y simplemente se quedó ahí, se quedó traducido esos libros al griego. Eso se llamó Septuaginta. Pero ahí va, la siguiente traducción será del griego al latín, y ahí está la razón del video, ahí está la razón del mes de la Biblia, porque es la Iglesia Católica, por mando del Papa Dámaso I, quien manda a traducir la Biblia a un monje que se llama San Jerónimo, que precisamente dice que el que desconoce de la Biblia desconoce de Cristo. Así, con esas palabras, también quiero que sepan que es el primero, después de que tradujo, dijo: esta es palabra de Dios, esta es palabra de Dios. Y para ir entendiendo un poquito qué es la palabra de Dios, pensamos que la palabra de Dios es un libro. No, la palabra de Dios es el verbo de Dios, es Dios mismo, Dios mismo. Entonces estamos equivocados cuando nosotros decimos palabra de Dios, y esta es palabra de Dios, la voy a adorar. Mira, pues este es un libro, ¿sí?, que sí contiene la verdad, sí contiene
el verbo de Dios, el mensaje de Dios, será cuando tú lo descubras. Mientras será un libro, sí bien sagrado, pero el encuentro con Dios a través de la lectura y del mensaje amoroso que hay en tu corazón para los demás. Si tú estudias para dar en la torre a los hermanos separados, ¿qué de bueno haces? Si tú estudias para aprender más o ignorar menos, como dice Juana de Asbaje, ¿qué de bueno haces? Sin embargo, si tú lees la Biblia para empezar un cambio verdadero, auténtico en ti, eso sí, haces bien en ti porque estás ya buscando la salvación que Dios quiere para ti a través del encuentro personal con Cristo vivo en las Sagradas Escrituras, y ahora sí tiene un efecto específico. Muy bien, ¿qué es el Tenach? Tenach, no sé cómo se pronunciaría en hebreo o en israelí. Quiero que sepas, hermano, que el antiguo pueblo de Dios, los judíos, los de Palestina, quedaron totalmente destruidos desde el siglo V. Bueno, para empezar, en el siglo I ya estaba por ahí los romanos, y los romanos desaparecieron en el siglo V, y con ello pues una ensarta de conquistas vinieron a destruir completamente a los judíos. El pueblo de judíos se perdió por completo. Para que no creas que nosotros robamos algo a los judíos, no. Los judíos no tienen presencia, son judíos errantes durante mucho tiempo, por muchos siglos, hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, tienen un lugar especial y se les da o se les otorga esa Tierra Santa que hoy conocemos, pero esa misma Tierra Santa sigue en lucha, sigue en pelea. Le han peleado los judíos, le han peleado los musulmanes, le han peleado los católicos, y es la Tierra Santa sigue en pleitos. Pero entonces la Biblia es producida en Tierra Santa, como dijimos, ¿no? Son diferentes lugares. Pero ¿qué tiene que ver con el Tenach? Bueno, pues porque los judíos no le llaman Biblia, sencillamente. Debe tener 73 libros, y si no, no está completa tu Biblia. Yo antes decía, si tienes 66 libros, la Biblia es protestante. Y qué equivocación. La Biblia no es protestante, la Biblia es católica. Pero si tienes 66 libros, ha sido manipulada por los protestantes. Ahora sí, la Biblia que era católica, o la Biblia que es católica, ha sido modificada, mutilada, tergiversada por el protestantismo moderno, y por eso tiene diferentes libros y quizá diferentes capítulos, ¿sí? Eso es una realidad. El Tenach son los libros exclusivos, sagrados de los judíos. Los mismos judíos no tenían un compendio. Esto se da hasta el concilio de Jatmia, y dicen que eso sucedió ya en el siglo IV. Ya estaba la Biblia, ya era la Biblia, pero ellos dijeron, no, ya nos ganaron y ahora nosotros haremos nuestro propio libro sagrado. Pero por cierto, no le pusieron Biblia, le llamaron Tenach, y desde luego no son los mismos libros que tenemos nosotros católicos. Entre esos libros del Tenach están algunos que fueron desechados anteriormente por la Iglesia Católica, como el libro de Enoch, y otras versiones que no tenían nada que ver con la centralidad del mensaje divino. Para los judíos el Tenach, así con estas tres letras, TNK, que es el Torah, son las leyes morales y sociales del pueblo de Israel. El Nemim, que son el libro de los profetas, antes y en el momento y después del exilio. Y finalmente el Kevin, Nemim y Ketubim, que son los escritos, se supone que en Jerusalén, y que pues que tienen algo de importancia, pero entre ellos no está, por ejemplo, los 5 libros de Macabeos,
que se reducen en 2 ya en la traducción católica. Después de la Septuaginta está reducido, son 5, pero se reducen a 2, para que se vaya entendiendo, porque había muchas repeticiones y se llegó a la conclusión que tenía que reducirse de 5 a 2 libros. 2 libros del Macabeos no los tiene. Barut, que es un profeta, tendría que estar incluido en el Nemín, no lo tiene. Y otros libros como el de Judith no lo tiene. Otros libros sapiensales como, y a pesar de que vienen con el sello de Salomón, sabiduría, no lo contienen. Ellos no lo contienen. Y así se quedó por muchos años en la antigüedad. Desde el siglo IV, así se quedó este códice, por llamarlo así. Entonces tenemos 2 códices, el códice alejandrino y el códice rabínico, que da o que nace en el concilio de Jatmia en el siglo IV. Pero nosotros, como católicos, herederos del mensaje divino, ya estábamos desde el siglo I recopilando esas cartas para que en el año 382 ya tuviéramos lo que hoy conocemos como única Biblia. Desde luego hay muchos libros que se quedaron a la deriva, hay otros libros que se incluyeron, y finalmente el compendio fue de 73 libros. Lo que San Jerónimo escribieron fueron 73 libros. Hay investigaciones, hay datos de donde podemos echar mano, algunos que se meditaron, otros no se meditaron. Me refiero a que no tuvieron tanta preocupación por decir no, sí se queda y lo vamos a dejar en stand-by. Hay algunos libros que sí, hay otros libros que no, pasaron directamente. Eso será tema de otro video. Llamaremos libros deuterocanónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tipos de versión. Y ahí es donde entra otra parte que dice que la Biblia protestante, la traducción de la Reina Valera es de los hermanos separados. No. Primero vamos a entender que traducción es cuando se cambia de un idioma a otro idioma. La primera traducción sería del hebreo al griego, traducido así ya será llamado Septuaginta. De la Septuaginta, que es del griego al latín, será llamado Vulgata Latina. De la Vulgata Latina al español castellano, podríamos mencionar a la Biblia alfonsina y otras Biblias que ya desde el siglo X se estaban formulando como libros o Biblias pre-alfonsinas. De tal manera que es totalmente inverosímil eso que dicen que Lutero, maestro en Biblia, que es cierto, doctor, experto en Biblia, tradujo la Biblia. No tradujo la Biblia. Acá entre nos, no tradujo la Biblia al español. El monje Agustino, 1529, lo que hace es traducir parte de la Biblia de la Vulgata Latina al alemán. Nada más. Él era alemán, lo pasó a su idioma. Nada más. Aquí no viene, bueno, en lo personal a mí ningún protestante va a venir a decirme que ellos hicieron su Biblia. No. Que ellos le faltaron al respeto y que gracias a ello la Biblia ahora está en lengua vernácula según el Concilio Vaticano II. No.
porque las Biblias ya traducidas, prealfonsina y alfonsina, está antes de ese complejo mal llamado Reforma Protestante. Los protestantes no reformaron nada. Lutero y compañía no reformaron nada. Formaron nuevos protestantes, generaron nuevos movimientos que al final se dividieron entre sí, totalmente diferente, la iglesia anglicana con la iglesia luterana o la iglesia bautista, totalmente diferente entre ellos. Entonces, formaron otras iglesias, no reformaron a la iglesia, vaya. Se llama iglesia reformistas la verdad no formaron nada, formaron grupos separados, esa es la realidad. Y nunca hubo una traducción tal cual. Lo que sí podemos mencionar algunas personas guiadas por el Espíritu Santo, quizá para que no los dejemos aparte, que son traducidos de la Vulgata Latina a diferentes idiomas como el alemán, el inglés, el francés. Pero eso no quiere decir que son doctores, sino que conocen dos idiomas y que pueden fácilmente leer del latín al español, por ejemplo, o al inglés. De ahí que aparecerán esas ahora versiones. ¿Qué tipo de versiones hay? Versiones, diferentes versiones. Ahora sí, existe una llamada sociedades bíblicas